Mis amados amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Son bienvenidos a este programa. El Dr. Anderson habla, un programa que pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy contentísimo de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Quiero pedirles que se abrochen el cinturón porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Pero no sin antes recordarles las palabras sabias del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que marca bien, que traza bien la palabra de verdad. Hoy vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para la iglesia, para ti y también para mí. Estaremos haciendo la gran diferencia entre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y la razón por la que tenemos que hacer esto es porque nos estamos encaminando hacia el estudio del libro de Apocalipsis y allí vamos a necesitar el conocimiento de lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Vamos a separar esos dos eventos o vamos a aclararlos para que podamos entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y para ello quiero que me acompañen al libro del Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 32. Marcos 13, 32, que dice de esta manera, Jesús hablando: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Yo no sé, amados hermanos, por qué algunas personas, algunos maestros y eruditos de la Biblia no pueden entender ese texto. Cuando el mismo Jesús, hablando, dijo: nadie sabe la hora, nadie sabe el día, ni los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo en calidad de hombre sabe cuándo ha de venir. Solamente el Padre sabe eso. Y digo esto porque en varias ocasiones personas han fechado la venida de Cristo para ellos desilusionarse después. Pero el problema no es solamente la desilusión de ellos. Es que cuando aquellos que creen que lo que están en la televisión o en la internet o predicando la palabra sabe algo y sucede eso, entonces la persona comienza a dejar de creer en las profecías bíblicas. Si la gente piensa que yo sé algo y yo fecho la venida de Cristo y eso no se da, ¿qué estoy haciendo, amados hermanos? Estoy diluyendo las profecías bíblicas y la gente dejará de creer esas profecías bíblicas. Y después será un problema mayor para traer nuevamente a esas personas al conocimiento de la palabra de Dios. Después de su resurrección y antes de su ascensión, el Señor Jesús se negó a satisfacer la curiosidad de sus discípulos que le preguntaron acerca de cuándo sería su segunda venida. Y escuchen nuevamente la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Volvió a decir, ya casi yéndose para el cielo:
no voy a hablar de eso. Ustedes no están para saber el tiempo ni la sazón. Solamente vigilen y estén atentos, porque yo voy a venir. Y aunque no conocemos el día ni la hora de la venida, sí sabemos que Cristo dijo que volvería. Ahora, desde el punto premilenial, dispensacionalmente hablando, vamos a tratar el tema del rapto o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y yo oro que yo pueda ministrar a tu vida, que tú puedas abrir tu corazón para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos venir a ella prejuiciado. Tenemos que destruir todo prejuicio para venir a la palabra de Dios. Ahora, este periodo, se habla de ese periodo de tiempo como parte del reino, y los profetas describen en términos brillantes como una época en la que la tierra será bendecida con una regla universal de rectitud. En Apocalipsis 20 del 1 al 6 simplemente nos dice que la duración de ese periodo de tiempo del reino de Cristo será de 1000 años. Pero antes de llegar a esa etapa de los 1000 años, vamos a hablar del rapto y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Vendrá primeramente por su iglesia, donde no va a tocar la tierra, permanecerá en el aire y va a levantar a su iglesia. Y juntamente con su iglesia va a despertar de la tumba a todos aquellos que vivieron, que murieron en Cristo, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta el momento del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos que confesaron al Señor, a Cristo como su Señor y Salvador, y creyeron en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serán levantados ese día para reunirse con Cristo en las nubes de los cielos. Y los muertos, aquellos que murieron con esa misma esperanza y haber creído lo que ya creyeron, los que están vivos, también serán levantados de la tumba para recibir al Señor en el aire. Luego, después de que los santos resucitados y traducidos hayan sido juzgados por sus recompensas, porque una de las dos razones básicamente para el arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo es porque tenemos que sentarnos frente al tribunal o el asiento de Cristo para ser juzgados por las obras que hemos hecho. Seremos recompensados. Ahora, hay algunas obras que se van a quemar, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 3. Hay dos tipos de obras allí. Tendremos oro, plata y piedras preciosas. Esas obras no se van a destruir cuando pasen por el fuego. Pero si nuestras obras es de heno, hojarasca y esa cosa así, entonces serán quemadas. ¿Cuáles son las obras que serán quemadas? Las obras que hicimos por nuestra propia cuenta, pensando que estábamos obrando para Dios. Por ejemplo, hay personas que no han sido llamados a ciertos ministerios y se han colocado en ese ministerio y están haciendo grandes obras. Pero para el Señor esas son obras que terminarán quemándose cuando esas obras pasen por el fuego.
del Señor. De hecho, Jesús dijo que muchos vendrán en aquel día diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí, obrador de maldad. Escucha bien esto. Las profecías dadas, los milagros hechos, podrían terminar siendo obras de maldad. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces, esa es una razón por la que Cristo tiene que arrebatar su iglesia, para premiar a todos aquellos que hicieron las obras conforme a lo que el Señor les mandó hacer. Lo segundo es que durante ese periodo de tiempo va a celebrarse las bodas y las fiestas del Cordero. Ahora, durante el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, habrá un tiempo de 7 años. Desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo hay 7 años. Pero la primera etapa es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Muchas personas tienen temor de decir rapto, pero la palabra que usa el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, es la palabra harpazo, que quiere decir tomado a la fuerza. Y es una palabra bíblica. Yo he encontrado a muchas personas desafiando: pruébenme que el rapto está en la iglesia, en la Biblia. Bueno, si tú no puedes encontrar el rapto en la Biblia, tú eres un estudiante prejuicioso de la Biblia, porque el rapto está en todas partes en la Biblia. Será la primera etapa de la segunda venida de Cristo. La otra etapa se llama la aparición, la revelación, la venida física de Jesús, que en la palabra de Dios se usa una palabra para descifrar o describir la aparición, que es parusia, o sea, venido para que se pueda ver. Es la revelación de Cristo. Ahora, si leemos en primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y los versículos del 15 al 17, vamos a encontrar aquí algo precioso. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque Pablo pensó que estaría vivo para la segunda venida de Cristo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, esa es la palabra aquí, seremos arrebatados al paso, tomado con violencia, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Noten ustedes aquí que el rapto será antes. Tendremos la resurrección de los muertos en Cristo y luego la traslación de los santos. Esas son las dos etapas que nosotros vamos a ver. Ahora, este doble carácter del rapto revelado por Jesús a Marta cuando estaba a punto de resucitar a su hermano Lázaro, se ve claramente allí. Escuchen las palabras de Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los santos de la primera resurrección. Y todo aquel que vive, que está vivo cuando regrese, y cree en mí, no morirá eternamente. Encontramos allí nuevamente, creámoslo o no, hablando del rapto de la iglesia y también
la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo profetizó acerca de esos dos eventos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, el rapto será una sorpresa. Tenemos que tener en claro, debemos observar y saber que esto va a ser una sorpresa. En Mateo 24, Jesús hablando dijo, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vemos que de esto, que cuando Cristo regrese, será cuando no lo estemos esperando. Podemos analizar algunas cosas aquí. Y estoy siendo presionado por el tiempo, porque me están instruyendo que no debo pasarme de 28 minutos. Ahora, el ladrón, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene el ladrón? El ladrón no anuncia su venida, porque si anuncia su venida, entonces no va a lograr su propósito. Entonces la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Nada tiene que hacerse ni prepararse. La gente está esperando señal. ¿Cuáles son las señales de la segunda venida? Bueno, para la segunda venida hay muchas señales, pero para el rapto de la iglesia no hay nada. Jesús puede venir en los próximos 2 o 3 minutos. Nada tiene que cumplirse. Y el ladrón viene con cierto propósito. ¿Y cuáles son los propósitos con los cuales viene el ladrón? Para llevarse algo determinado. ¿Qué es lo que el ladrón viene a llevarse? Posiblemente las ollas, el oro, la plata, la ropa de vestir, y no viene a quedarse. Y observen eso, que el ladrón se lleva mucho más de lo que, mucho menos de lo que se lleva. Deja los muebles, deja todo. Viene con un solo propósito. Asimismo, Cristo en el rapto vendrá y se llevará solamente a los santos, aquellos que pertenecen al reino y que lo confesaron. Estoy hablando de personas que solamente, de personas desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta el momento. Entonces, tenemos que observar que Jesús viene única y exclusivamente a eso. Es muy posible que se lleve menos de aquellos que quedan aquí en la tierra, de la misma manera que el ladrón no se lleva más de lo que deja. El rapto será electivo y él solamente viene a separar los santos de los incrédulos, y también va a separar hasta cierto grado los esposos de las esposas, los hermanos de las hermanas, los amigos de los amigos. Y lo dice claramente en Lucas 17:34, que dice que habrán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Porque en el rapto de la iglesia vamos a ver grandes sorpresas, personas que nosotros pensábamos que eran creyentes, pero tenían sus lingotes de oro y su manto babilónico y su pecado encubierto, que se van a quedar. Hablaba yo con un amigo que me decía, no, porque a mí me están enseñando que una vez que yo me salvo, siempre salvo, no puedo perder la salvación. Tal vez tengas razón en ese sentido. Y yo le dije, asegúrate de que
Esa es la verdad de Dios, porque tú no quieres llegar al final de tus días para darte cuenta de que estabas equivocado, porque no podrás hacer gran cosa allí. Pero la Biblia dice, dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Entonces tenemos que tener esa palabra bien en cuenta. ¿Por qué el uno será tomado y el otro será dejado? Si los dos estamos yendo a la iglesia, si los dos confesamos a Cristo, si los dos estamos trabajando para Cristo. Y el mensaje por mucho tiempo es que habrán muchas sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas? Bueno, que hay personas que uno pensó, supuso que estarían en el cielo y no van a estar. Y personas que uno supuso que no iban a ir para el cielo y la vamos a ver allí. ¿Y cómo tú entraste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo tú llegaste? No lo sé, eso nada más lo sabe Dios. Y lo mismo va a pasar en el infierno. Personas que uno pensó que eran grandes predicadores, que el cielo era su casa, y de repente están en el infierno. ¿Y qué tú haces aquí, muchacho? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Así que nosotros podemos entender aquí que tenemos que prepararnos, dice el Señor, para el rapto de la iglesia. El rapto será el evento más sorprendente de esta era y de la dispensación. Porque dependiendo de dónde vivimos, sabremos o nos daremos cuenta si el rapto tuvo lugar o no. Pero una cosa yo sé, que la gente va a amanecer viendo, contemplando y sabiendo de la desaparición de muchas personas que se habrán ido con Cristo. Y solamente cuando alguien que conoció esa doctrina, pero que se quedó, se recuerde de la doctrina, es que va a clamar, oh, pero vino el rapto y yo me quedé. O lo que sucedió fue el rapto de la iglesia, y eso tiene también su validez. Sin embargo, la aparición, la segunda venida de Cristo, que es la segunda etapa, Cristo viene a revelarse. Él viene para ser visto por todos. Dice que todo ojo le verá. No es como en el rapto. En el rapto Él no pone los pies aquí. En el rapto se queda en el aire. Y no todos lo verán, solamente que va a levantar su iglesia. Pero en la segunda venida, en la aparición, dice la Biblia que todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Ahora, para que los que les traspasaran puedan verlo venir, yo pienso que Dios tendrá que resucitarlo y que ellos vean a Cristo venir y luego morir para ser resucitado nuevamente. Va a ser un asunto glorioso cuando Cristo venga. Pero su iglesia no estará aquí. La iglesia se habrá ido. Y esa venida no será tan repentina como el rapto de la iglesia. Como yo les dije, a partir del rapto de la iglesia, y se manifiesta el hombre inicuo, el dictador mundial, el anticristo, podemos contar 7 años y Cristo va a venir. Y todas estas palabras de Mateo 24, toda esa palabra de Mateo 24 es una referencia a la segunda venida de Cristo, no al rapto de la iglesia. Escuchen algo más. ¿Qué va a pasar aquí? El rapto de la iglesia es diferente de la segunda venida, porque en el rapto el Señor no llega a la tierra. En su segunda venida va a poner los pies en el monte de los olivos, y el monte se va a dividir en 2 partes. O sea que son diferentes eventos escatológicos. No podemos confundirlos. Y oramos a Dios que tú no estés aquí para la segunda venida de Cristo. Porque si no te vas en el rapto de la iglesia, cuando el Señor levanta a su iglesia para unirse con ella
ahí en el aire y premiarlos y luego ser parte de la boda del Cordero, casarnos con Cristo, la iglesia de Jesucristo, casarse con Cristo. Vas a tener que pasar por los 7 años de gran tribulación, donde vamos a tener un gran dictador que será enemigo de Dios y hará todo lo posible porque la gente reniegue de Cristo, acepte su marca o su sello, el 666, porque de otra manera no podrán comprar, no podrán vender, no podrán hacer nada. Imagínate tú en una casa con tus hijos enfermos y cuando los lleva al hospital te dicen, déjame ver tu marca, y tú no tienes tu marca y te devuelven tu muchacho para que te vayas a morir en la casa. O tal vez tienen hambre y vas al supermercado, pero no tienes la marca de la bestia. Algunas personas dirán, bueno, que me pierda yo entonces, pero voy a darle de comer. Pero no debes hacerlo porque ese es un tiempo corto. Es un tiempo relativamente corto para lo que va a morir. Sabemos que durante ese periodo de tiempo el asunto va a ser tan fuerte que algunos darán su vida por Cristo. Pero es mejor dar su vida en ese tiempo que inclinarse al anticristo. Porque una vez que te pones el sello en la mano derecha o en la frente, habrás firmado tu destino al infierno, porque no habrá vuelta atrás. Así que, amados hermanos, vamos a orar como dice Cristo. Vamos a prepararnos y a velar para ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia, y luego vamos a regresar en su segunda venida con Él. Esa es la esperanza del cristiano, regresar con los ángeles, con una hueste celestiales y nosotros los santos. Y para poder regresar con Él debemos primero habernos ido, porque ¿cómo vamos a llegar al cielo para bajar con Él si Él no nos habrá recogido primeramente? Básicamente esa es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Yo oro que el Señor haya ministrado a tu vida y acercarte más a Dios, porque el propósito de estos cursos es que tú te acerques más a Dios y conozca el tiempo en que estamos viviendo y los tiempos que faltan por llegar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendiciones.